Un país que crece y se desarrolla debe hacerlo estratégicamente. Debe planificar ese crecimiento con el objetivo de que todos sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades. Trabajar, comunicarse, educarse, cuidar su salud. Para eso se necesita una infraestructura que ponga los recursos disponibles al servicio de los ciudadanos. Grandes obras que a veces sin saberlo influyen en todas las actividades que realizamos diariamente. Obras que resultan estratégicas para el desarrollo de un país y que aseguran una distribución igualitaria de los beneficios de ese desarrollo. Son las grandes infraestructuras argentinas. Argentina cuenta con una de las centrales hidroeléctricas más importantes del mundo. Es la principal fuente de energía de nuestro país y podría proveer de suministro permanente a las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Su casa de máquinas, donde están las turbinas y generadores, mide 800 metros de longitud y toda la represa de un extremo a otro casi 70 kilómetros. Estamos en el río Paraná, la segunda cuenca más extensa de América del Sur. Aquí, la represa forma un embalse de 160.000 hectáreas de superficie. En el pico máximo de su construcción, 8.000 personas trabajaron aquí. La represa de Yacyretá está ubicada sobre el río Paraná, entre las costas de Argentina y Paraguay. Sus áreas principales son el embalse, donde se acumula el agua del río, la casa de máquinas, donde están las turbinas que giran con el paso del agua, y dos vertederos por donde escurre el exceso de agua. Un vertedero principal, ubicado del lado argentino, y el vertedero secundario, en Añacuá, República del Paraguay. El embalse ocupa un área de 1.600 kilómetros cuadrados. Equivale a 8 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En la década de 1920, un protocolo con Paraguay formalizó la idea de trabajar en los recursos energéticos y de navegabilidad en la región de Yacyretá. Luego de años y gobiernos democráticos y autoritarios, el 3 de diciembre de 1973 se firma el tratado que da origen a la entidad binacional Yacyretá, con capacidad para proyectar, dirigir y ejecutar las obras. En este tratado, los dos estados se comprometían a emprender la obra destinada al aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná a la altura de la isla Yacyretá. El 3 de diciembre de 1983, 10 años después, daban comienzo las obras. En 1994, la represa finalmente quedó inaugurada y en 1998 sus 20 turbinas estaban en funcionamiento, aunque sin desarrollar aún la potencia total para la que había sido diseñada. Fue durante el año 2003, en el marco de un plan energético nacional, que ambos países se comprometieron a concluir la obra. En diciembre de 2009 se elevaba la cota, es decir, la altura del nivel de agua del embalse.
y en julio de 2010 llegaba a 80 metros y medio sobre el nivel del mar, volviendo realidad la terminación de Yacyretá. Yacyretá es una gran obra de infraestructura destinada a la producción de energía eléctrica. El cemento empleado en su construcción alcanzaría para llenar 4 canchas de fútbol, desde el nivel del pasto hasta las tribunas más altas. Y la tierra usada podría llenar 20 canchas. Para hacer esta obra se emplearon más de 60 millones de metros cúbicos de material. Si ese volumen de material fuera repartido uniformemente sobre la ciudad de Buenos Aires, formaría una capa de 30 centímetros de espesor. Uno de los principales materiales empleados en la construcción de Yacyretá es el hormigón armado. Una combinación de acero y hormigón que aprovecha lo mejor de cada material. El hormigón simple es un material con muy buena resistencia a la compresión, pero se rompe con relativa facilidad ante esfuerzos de tracción. En el hormigón armado se agregan barras de acero para darle la resistencia a la tracción de la que carece el hormigón simple. Esta máquina se llama marco de cargas. Aquí vamos a ver cómo se comporta una viga de hormigón armado ante esfuerzos de flexión. Cuando flexiono mi dedo, la piel de este lado se pone tensa. Está sometida a un esfuerzo de tracción. La piel de este otro lado se arruga. Está sometida a esfuerzos de compresión. Lo mismo le sucede a una viga que se curva bajo la acción de una carga. Una cara queda sometida a esfuerzos de compresión y la otra cara sometida a esfuerzos de tracción. Es ahí donde deben colocarse las vigas de acero para darle al hormigón armado la resistencia a la tracción. La construcción de la represa de Yacyretá incluye muchas estructuras sometidas a esfuerzos de flexión. Así queda la viga después de la fractura. Aquí podemos ver cuál es la estructura del hormigón armado. Este es el hormigón propiamente dicho, una mezcla de cemento, piedra y arena. Y estas son las barras de acero que le dan a la viga resistencia a la tracción y que hacen que este hormigón sea hormigón armado. Para construir la represa de Yacyretá, hubo que desviar el Paraná del curso que había seguido durante millones de años. Para eso se construyó un canal paralelo al río de 2 kilómetros de longitud y 80 metros de profundidad. Fue el canal de desvío más grande jamás construido. Antes de la construcción de Yacyretá, esta zona del río Paraná tenía saltos y rápidos que impedían la navegación de grandes embarcaciones. De hecho, Yacyretá en lengua guaraní quiere decir lugar de aguas difíciles. Cuando la represa fue construida, el embalse cubrió esas irregularidades y gracias a eso, hoy este tramo del río Paraná es navegable. Este es el emprendimiento binacional Yacyretá,
construido entre Argentina y Paraguay. Este emprendimiento es una central hidroeléctrica que aprovecha la energía hidráulica para generar energía eléctrica. ¿Qué representa Yacyretá en términos de energía? ¿Cuánto aporta a toda la energía que nosotros...? Una central importantísima a nivel argentino. Estaríamos hablando de un 10% del consumo eléctrico argentino. La energía que viaja desde Yacyretá es la que posibilita parte de la vida que hoy tenemos. Las luces que se encienden cada noche en las calles y en nuestras casas, las escuelas y universidades, los transportes que usamos todos los días, las computadoras con las que nos comunicamos, los hospitales en los que nos atendemos, las fábricas que producen casi todo lo que nos rodea. Una central hidroeléctrica de estas características es fundamental en nuestra vida cotidiana. Sin Yacyretá, tendríamos que apagar al menos una lámpara de cada 6 encendidas. Antes de la construcción de la represa, el río Paraná tenía aquí un ancho de unos 2 kilómetros entre la costa argentina y la costa paraguaya. Hoy, ese ancho es de más de 30 kilómetros y forma este embalse, que es 3 veces más grande que el lago Nahuel Huapi. La construcción de la central también implicó tener en cuenta factores ambientales para que la represa no modifique la vida de la fauna presente en la zona. Es por eso que cuenta con un innovador sistema que les permite a los peces no alterar su reproducción. Algunas especies de peces del río Paraná nadan aguas arriba durante la temporada del desove. Para que puedan salvar el desnivel de agua en la represa, existen estaciones de transferencia, que consisten esencialmente en ascensores que recogen los peces del nivel inferior y los vuelcan en el embalse. Si algún pez decidiera volver aguas abajo, puede hacerlo a través de las turbinas. Como giran a muy baja velocidad, no le producen daño. Yacyretá cuenta con 2 ascensores de peces en ambos extremos de la planta. Estos permiten el paso aguas arriba de la represa de especies como dorados, bagres o salmones de río. Los peces son atraídos por corrientes de agua, luego se los sube hasta alcanzar el nivel de la represa y se los libera lejos de los flujos de atracción de las turbinas, que podrían desviarlos de su recorrido migratorio. ¿Cómo es que por acá pasa agua y del otro lado sale electricidad? ¿Cómo es? Es siempre un poco una de las partes difíciles de explicar, pero básicamente uno tiene que pensar que es como si fuera una canilla con un tanque y uno ve que a medida que tiene más altura el agua corre con más velocidad. Esa energía es la que se aprovecha para hacer girar un eje. ¿Sí? Y ese eje está representado por una turbina, ¿sí? Entonces, ese pasaje de agua a través de esa turbina genera una fuerza, un giro, y eso es lo que se aprovecha para convertirlo en energía eléctrica. La represa lo que establece es ese incremento en el nivel del salto del agua para lograr esa energía potencial con la que se puede mover ese eje de la turbina. Esta central cuenta con 2 vertederos ubicados en los extremos de la isla Yacyretá, el vertedero principal y el vertedero secundario. Cuando el agua del embalse alcanza la máxima altura posible, se abren las 34 compuertas con las que cuentan, para liberar el excedente de agua y regular la cantidad contenida en el embalse. El vertedero principal de Yacyretá se abre cuando hay crecidas, mientras que el secundario siempre está abierto para permitir el paso constante de agua por el brazo Añacuá. El objetivo de una represa es producir una diferencia en el nivel de agua, de un lado respecto del otro. El agua, al pasar del nivel más alto al nivel más bajo, desarrolla una energía que es la que luego se convierte en electricidad. Ahora, ¿cómo hace un barco que quiere cruzar la represa para salvar ese desnivel? Para eso está la esclusa de navegación. La esclusa de navegación consiste en un recinto llamado cuenco. Está limitado por 2 compuertas. Una del lado del río en el nivel inferior. La otra
del lado del embalse. Un barco se aproxima navegando desde el nivel inferior del río y quiere cruzar la represa hacia el embalse. Inicialmente está abierta la compuerta de ese lado y a través de ella el barco ingresa al cuenco. Cuando el barco está completamente dentro del cuenco, se cierra la compuerta. Con la compuerta cerrada, se abren unas válvulas del otro lado que hacen pasar agua desde el embalse hacia el cuenco. El nivel de agua en el cuenco comienza a subir. Cuando el nivel de agua en el cuenco coincide con el del embalse, se abre la segunda compuerta y el barco sale. La esclusa de navegación es totalmente gratuita y no debe pagarse ningún tipo de peaje por utilizarlo. Las embarcaciones que cruzan en ambos sentidos transportan principalmente granos y conectan puertos paraguayos como el de Encarnación con puertos argentinos como el de Barranqueras en Chaco, el puerto de Rosario o Buenos Aires. La esclusa de navegación de Yacyretá funciona las 24 horas del día y se comanda desde esta sala de control. Una sola barcaza, como las que cruzan por aquí, puede transportar la misma carga que 80 camiones y cada embarcación puede arrastrar convoyes de hasta 20 barcazas. Todos los años, más de 300 embarcaciones cruzan la represa, salvando el desnivel de 23 metros en menos de una hora. La energía eléctrica no se puede almacenar. Hay que generarla en el momento en que se la necesita. Cuando llega la noche y prendemos la luz, la generación de energía debe subir. Cuando nos vamos a acostar y apagamos todo, la demanda baja. La generación también tiene que bajar. Este seguimiento de la demanda para ajustar la generación es una de las tareas que se realizan aquí, en la sala de control. Este es el cerebro de Yacyretá. El centro de control de Yacyretá trabaja las 24 horas del día, dividido en 4 turnos de 6 horas cada uno. Siendo un emprendimiento binacional, la dotación de cada turno está integrada por personal de ambas nacionalidades. Desde estas consolas, solo 2 operarios tienen el control de todo lo que sucede dentro de la planta, de la potencia, la tensión, la frecuencia en cada uno de los 20 generadores y en cada una de las 20 turbinas que integran Yacyretá. Una sola turbina de Yacyretá podría abastecer de energía eléctrica a una ciudad de 300.000 viviendas. Y cada una de ellas puede generar hasta 155 megavatios de potencia, lo que da un total de 3.100 megavatios para toda la central. Esto es 10 veces la potencia de una central como Atucha 1 y representa el 12% de toda la energía eléctrica consumida en nuestro país. Cada turbina pesa 1000 toneladas, igual a 800 autos medianos. Son tan grandes y tan pesadas que cuando se las instaló, hubo que construir vehículos especiales para transportarlas. Por cada turbina circula un caudal de agua de 800 metros cúbicos por segundo.
Si tuviéramos aquí a las cataratas del Iguazú, solamente podríamos hacer funcionar 2 turbinas. En la casa de máquinas hay 20 turbinas. El agua que cae del embalse pasa a través de las turbinas y las hace girar. Cada turbina está acoplada a un generador, que es el que convierte la energía del agua en energía eléctrica. La energía generada en Yacyretá se distribuye a través de 5 líneas de alta tensión. 2 hacia la estación transformadora ubicada en Ayolas, Paraguay, y las 3 restantes hacia la estación de Rincón Santa María, en Argentina. De ahí se distribuye a todo el país a través del Sistema Interconectado Nacional, que conecta las distintas centrales generadoras con los centros de consumo. La energía es el motor de la industria. Cada uno de sus productos es generado gracias a la electricidad que abastece cada paso involucrado en la cadena de producción. Yacyretá produce y distribuye gran parte de esta energía y tiene por objetivo hacer que esto sea posible. Sin fábricas de automóviles, de materiales para la construcción, sin industria alimenticia o farmacéutica, un país no podría planificar su futuro. Crecemos gracias a nuestra capacidad para generar energía. Yacyretá es un emprendimiento conjunto de los estados de Argentina y Paraguay. Ambas naciones comparten su soberanía en el área de la represa y crecen y se desarrollan gracias a la energía de Yacyretá. Con un desarrollo energético sostenido que incluya obras como esta, podemos hacer funcionar nuestras industrias y nuestros hogares.